Vamos a hablar hoy, como ya habíamos amenazado, de sacrificios humanos en Bengala. En el valle del Brahmaputra, en la India, el pueblo de los Lotanaga tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de la gente que encontraba para clavar las extremidades separadas en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Es decir, no es que te mataban por mera malevolencia, y mucho menos malevolencia, sino que se trataba de un procedimiento destinado a mejorar el agro. Los gondos, otro grupo de aquellos lugares, robaban muchachos brahmanes y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega con S. Sí. Mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas y regaban los granos con su sangre. Enseguida el mitógrafo aficionado recordará la historia griega de Litierses. Y también los mitógrafos, pero esta vez los profesionales, suelen decir que esta historia de Litierses llegó desde la India a los mitos griegos. Litierses era un señor que, el segador por excelencia, y recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida, cada uno con su guadaña. Él salía siempre vencedor y decapitaba a su adversario. Tuvo la mala suerte, este hombre, de que Heracles, nada menos, pasó una vez por sus campos, aceptó el reto de Litierses y lo venció, lo adormeció con un canto y después le cortó la cabeza. Pero sigamos en la India. Daremos más precisiones acerca de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India, más precisamente en la región de Bengala. Incluso hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa, los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra, Tari Penu, y creían que aseguraban buenas cosechas e incluso la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, o Meria, solo era aceptable para la diosa si había nacido destinada a serlo, es decir, si era hijo de un padre víctima. Es que, como veremos, había familias de personas destinadas a ser sacrificadas, personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existían linajes de verdugos, en Bengala había una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas vivían muchos años, recién eran sacrificadas después de que tuvieran hijos para garantizar la sucesión en los horrores del ritual. Al llegar la madurez, el joven Meria, que como hemos dicho, así nombraban a las víctimas, recibía una esposa que usualmente también pertenecía a la clase de víctimas, y con ella recibía una parte de tierras y ganado. Ese tipo de familias de futuros sacrificados debían tener mucha progenie, como se ha dicho, para garantizar la sucesión, para que hubiera siempre suficientes víctimas para cada nueva siembra. Eran considerados estos niatos seres sagrados. Antes del espanto, se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto también, y eran bien recibidas en todas partes. Ahora bien, el modo de verificarse el sacrificio era el siguiente. 10 o 12 días antes de que te la dieran, te consagraban mediante un corte de pelo, pelo que hasta ese momento te lo dejaban crecer. Nunca en la vida se cortaba el pelo, hasta que faltaban 12 días para morir. Multitudes de hombres y mujeres se congregaban para asistir a aquel primer paso y se entregaban, ya que estaban, para mejor sacralizar la ceremonia,
se entregaban a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Somos Sí. las señoritas Orgía Salvaje y Obscena la Silvia. ¿Cómo me gusta Obscena la Silvia? La Silvia. Yo creo que la conocí. El día antes del sacrificio se vestía a la víctima con ropas nuevas, que gana de incurrir en gasto. Un día antes. Sí. Y se lo llevaba por los pueblos en procesión. En algún bosque que nunca faltaba, destinado al sacrificio, lo ungían con aceite, manteca y lo adornaban con flores. Es decir, lo aceitaban, al niato lo adobaban. Siempre se producía algún forcejeo para obtener la más pequeña reliquia de las víctimas. Una partícula, por ejemplo, de la pasta con la que había sido ungida, o una gota de saliva. Se estimaba que tenían grandes virtudes. Algunos le arrancaban pelos y otros le rogaba que les concediera el don de un escupitajo para untarse la cabeza, porque todo eso traía muy buena suerte. Como estaba dispuesto que la víctima no podía ser atada ni tampoco podía mostrar resistencia. Para que esto no ocurriera, a veces le rompían los huesos a las víctimas o las intoxicaban con opio. El modo de matarla variaba. Lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio. Bueno, tenían un elefante de madera, una cosa muy difícil que como no entiendo no lo voy a repetir. Los despojos conseguidos por estrangulación eran rápidamente llevados a cada aldea por las personas que habían sido encargadas para eso. Es decir, mataban a la víctima y después se llevaban los restos a las aldeas y a las unidades agrícolas. Con el objeto de asegurar una rápida llegada, se apresuraba su transporte por relevos de hombres y así se trasladaba en postas, incluso hasta lugares que estaban a 200 o 300 kilómetros. Todos los que estaban en las aldeas ayunaban hasta la llegada de los restos. Cuando llegaba, los depositaban en el lugar asignado. Allí los recibía la asamblea pública, un sacerdote, los jefes de familia, y lo echaban en un hoyo al tipo y lo ofrendaban a la diosa tierra. Parte de los restos se destinaban a los pequeños propietarios que se llevaban un pedacito y lo enterraban en sus tierras. Para que las virtudes del sacrificio se garantizaran, había unos últimos pasos, porque no crea... ¿Todavía? Claro, no crea que es tan fácil. Y durante 3 días no debía barrerse en ninguna casa. Se guardaba absoluto silencio. No se encendía ningún fuego. Tampoco se cortaba madera, ni podía recibirse a forasteros. Digamos que, para terminar, ¿no?, que el cuerpo de la víctima tenía adscrita la virtud directa de hacer crecer las mieses y también de garantizar la buena voluntad de la diosa tierra. Por un lado, crecían las plantas. Por el otro lado, la diosa se mostraba agradecida, te protegía de enfermedades, de infidelidades de tus amantes, o de cosas por el estilo. Estas son conjeturas. Usted está agregando algunas cosas, me parece. Última cosa. Una enorme virtud benefactora se atribuía a las lágrimas de las víctimas, que antes de la muerte eran recolectadas para la producción de lluvias. Ajá. Esto tiene bastante de científico, ¿no? Una lágrima es, Sí. en cierto modo, Y agua. el llover de nuestros ojos. ¿Y cómo se transforma en la lluvia? Bueno, no sé, tanto como eso no sé, pero Bueno, señor. lo sabe cualquiera que haya escuchado un programa de la New Age, Sí. que cuando uno llora, llueve. Sí, se transforma así. No, pero no ese mismo día, a lo mejor un año después. Pero Ah, llueve. bueno, señor. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir
orfebrería. Qué ceremonia tan... Es espantoso todo. Sí, muy cruel y llena de... Bueno, he recuerdos. ido al discotecario. No, la verdad que es muy una historia de una Sí, crudeza, porque hasta sacrificio animal Sí. se banca, Claro, eso Sí, fue pero lo que me humano. dijo el discotecario. Dice, yo por ahí, Una gallina. una gallina se la estrangulo con mis propias manos, me dijo el Sí, tipo. sí, sí. Y quiere que le muestre, porque creyó ver en mí una cierta incredulidad. Pero, Dijo, ¿qué no me cree? Y fue a buscar una gallina. pero en la No, discoteca, señor. en el fondo. El caso es que él también, de algún modo, exoneró de culpa a los crudelísimos protagonistas de esta historia, diciendo que una buena cosecha es una buena cosecha. Y entonces me dio esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama precisamente El cosechero, Ah, bueno. y que va a cantar para nosotros Mercedes Sosa.